Gracias por estar con nosotros, Alejandro. ¿Era de esperarse esta postura por parte de los demandados en este día? Hola Mario, gusto en saludarte. Sí, sí esperábamos estos argumentos. Eh, Son argumentos muy similares a los que han presentado en otras demandas enfrentadas en los Estados Unidos por tiroteos colectivos, por mal uso de sus armas. Entonces sabíamos que vendrían con estos argumentos para tratar de desestimar la demanda. Son argumentos técnico-jurídicos que ya esperábamos. Unos se refieren a la jurisdicción personal, de si podemos o no demandar en Massachusetts. Sí. Otros se refieren a una ley que les otorga inmunidad en los Estados Unidos y algunos otros hablan de la competencia del juzgado para escuchar o no esta demanda. Nada fuera de lo planeado. A ver, entre los argumentos, como ya mencionabas, que sí que México se equivocó de ventanilla, que no era la Corte y que no era el método, que México tampoco tiene atribuciones para demandar, que también que la demanda es vaga. Y finalmente otros que no promueven la compra de armas al crimen organizado, que ese es un fenómeno que se da, pero de manera, pues tal vez colateral. ¿Qué Sí. decir? ¿Qué dice la Cancillería al respecto, Alejandro? Sí, yo resumiría esos otros argumentos en me quiero lavar las manos, no es mi responsabilidad, es la de México. Pero es curioso que en sus escritos de respuesta no se refieran a las acusaciones o los señalamientos que nosotros les hacemos sobre prácticas negligentes en el comercio de armas. Nosotros señalamos que estas empresas no tienen debida diligencia, cuidado para prevenir que sus productos caigan en manos del crimen organizado, que sean traficadas ilícitamente, se venden eh, por ventas colectivas o múltiples. Un día le venden un arma a una persona y al siguiente día otra y otra, venden fuera del inventario. Hay muchas acciones que estas empresas realizan y sobre las cuales no se pronunciaron. Estimamos que esto es su oportunidad para contraargumentar a la demanda, fue de libro, lo esperábamos así, y le ponen un componente Sí. adicional en la demanda, que es no solo decir que ellos no tienen la culpa, sino decir que la culpa en realidad es de México, del gobierno de México, de los mexicanos, porque tenemos deficiencias en esto y en lo otro, que el problema en realidad es de México, cuando nuestra demanda está hablando de prácticas negligentes en el comercio. Y en su comercio de armas, el gobierno de México no tiene nada que ver. Bueno, se ha documentado ampliamente, Alejandro, independientemente que la violencia en México me parece que tiene muchos factores, es decir, una parte son las armas, también hay un mercado muy grande en nuestro país, por supuesto, que tiene relación también con la actividad criminal y con la droga, desafortunadamente que hay un mercado en Estados Unidos pues el más grande, pero ese es otro tema. El tema, estamos hablando de las armas y de la violencia que generan. Hemos visto en los últimos meses publicaciones muy interesantes sobre armas diseñadas específicamente para ciertos carteles, es decir, son casi de diseño, Alejandro. Efectivamente, y eso nos llama la atención que las empresas dicen yo produzco y no me interesa lo que pasa en México. Viene una parte de la contestación de demanda diciendo las empresas no tenemos ninguna obligación de proteger o prevenir lo que pasa en México, pero diseñan armas con símbolos aztecas, con referencias a Emiliano Zapata, con chapas de oro. Bueno, el nombre de las armas, jefe de jefes. Esto te llama la atención porque en realidad están dirigidas a un consumidor que no necesariamente debe de estar en los Estados Unidos. Y una cosa más, si las producen es porque se venden. Y estas armas se encuentran en México. En repetidas ocasiones se han encontrado en escenas del crimen, decomisadas a criminales. Y las empresas saben esto. Entonces, si lo saben, ¿por qué no han ejercido algún tipo de monitoreo, de disciplina en su línea de distribución y venta, en sus prácticas comerciales, de mercadeo, de publicidad, para evitar que un producto se utilice en un delito? Otras industrias como la automovilística, de neumáticos, incluso las de pesticidas, ahora las tabacaleras, toman la debida diligencia para prevenir, para evitar que sus productos generen un daño. Pero la industria de las armas, no. Ellos creen que su responsabilidad termina cuando sale de la fábrica, cuando sale de la tienda. Y son instrumentos que en las manos equivocadas, gente sin entrenamiento, gente con desequilibrio mental, gente que quiere cometer delitos, matan, hieren y lastiman. ¿Qué viene ahora, Alejandro, en el proceso?
Tenemos nosotros, presentamos la demanda el 4 de agosto, las empresas nos contestaron ayer, tenemos nosotros una oportunidad de replicar, lo haremos a más tardar el 31 de enero del 2022, y las empresas tienen otra oportunidad de contrarreplicar o contraargumentar hasta el 28 de febrero. Después de eso, el juez programará una audiencia para escuchar nuestros argumentos orales. Las empresas insistirán en su intento de detener el litigio. Seguramente no quieren que lleguemos a la etapa de producción de pruebas, donde podríamos conocer mucho más de cómo son sus prácticas negligentes y conscientes para facilitar el tráfico ilícito de armas, y nosotros insistiremos en que es necesario llegar a la Corte para hablar sobre este tema a mayor profundidad. La demanda ni se gana ni se pierde con la respuesta de las demandadas, continúa simplemente. Claro, ahora, finalmente, y creo que la pregunta más importante, ¿qué busca el gobierno de México con esta demanda? ¿Resarcir daños, un beneficio económico o modificar la compra y venta de armas en Estados Unidos? Es una combinación de acciones, una inmediata que quisiéramos que las empresas cesen, que dejen de trabajar como lo hacen ahora en términos de la venta, de una venta con bastante laxitud, ¿no?, en estas prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilícito. Después quisiéramos que las empresas se autorregulen. No estamos buscando un cambio a la ley estadounidense. Eso el gobierno de México lo respeta y es otro proceso de los estadounidenses en aquel país. Pero las empresas sí podrían instalar protocolos, autorregulación, monitoreos, mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, ¿no? Incluso insertar tecnología en sus productos para que únicamente la persona que lo adquiera lo puede utilizar, ¿no? Otras industrias lo hacen, meterle algunos candados. Y por último, el resarcimiento del daño, que no es la prioridad, pero al exigir el resarcimiento del daño, estamos evidenciando, ilustrando la profundidad del daño que nos han causado estas prácticas negligentes. Pues te agradezco mucho, Alejandro, por platicar con el auditorio y dejarnos muy claro esta postura del gobierno de México. Gracias.